Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Vamos a hacer estos dos ejercicios que aparecen acá. Posiblemente en este video solo haga el primero y después haga el segundo, cosa de que podamos ir comparando cómo se van desarrollando los distintos tipos de volúmenes de acuerdo a los dos métodos. Por eso tengo de hecho dos planos acá. Entonces, vamos a hacer el dibujo desde ya juntos porque creo que igual es un proceso, una parte importante de esto es saber dibujar relativamente bien las cosas, tampoco de manera excelente, pero que nos den por lo menos un panorama de qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer la B, la izquierda lo vamos a hacer con el método de los cascarones, que es esto los cilindros, a la derecha con el de los anillos. Ambas respuestas dan lo mismo finalmente, o sea, el volumen que calculo de una integral y de la otra va a ser exactamente el mismo, pero vamos a ver de hecho cómo es que cambia la dificultad de una integral con respecto a otra y por eso a veces sirve uno y el otro, y también al visualizar uno se imagina, me conviene esto completarlo a partir de cilindros o anillos. Entonces, vamos a partir por dibujar las funciones, vamos a dibujar los límites en las X, que es lo más fácil de dibujar porque es simplemente un X1 acá y uno 10. Lo vamos a ir repitiendo lo mismo a la derecha porque finalmente vamos a estar resolviendo lo mismo. El eje vertical, eje vertical, eje vertical, eje vertical. Recordar que en esto, al igual que en los anteriores, se está rotando con respecto al eje Y, por si acaso. La idea en todo caso va a ser la misma. Si es que nos acostumbramos a analizar la figura, no vamos a tener problemas con los cambios de variable, pero hay que tener una visualización de esto. Ya, la otra función es y igual a 0, así que esa es simplemente el eje X, la altura del 0. Aquí estoy en y igual 0, acá estoy en y igual 0. Y la última que nos aparece es esta de acá, que miren, puede que no tengan mucha idea de cómo es la figura, pero en verdad tampoco importa tanto. Ya vamos a ver cómo se dibujaría esta función en los puntos de interés. Entonces, puntos de interés para mí, como ya estoy viendo que la región va a quedar encerrada en este sector de acá, me interesaría ver dónde se cierra, como dónde está el techo de esto seguramente, o bueno, si estuviese por debajo, dónde está el piso. Pero voy a ver cómo se mueve la función dentro de estas dos barras, no me voy a ir muy a los extremos. En esta ocasión entonces vamos a tener que el i, cuando x vale 1, daría 1 partido en 1, entonces esto está a la altura del 1. Lo vamos a hacer acá bien arriba, porque yo ya sé viendo la función que esto va a ir bajando. De hecho esto tiene que ver con proporcionalidad inversa, lo que aparece ahí. Ahora, por el otro lado, cuando x vale 10, esto da 1 entre 10. Entonces va a estar por acá. Y aquí le vamos a tirar una recta para acá. 1 entre 10. Y acá lo mismo, 1 entre 10. Ya, y aquí, independiente de cómo vaya la función, de hecho yo aquí podría hacer una línea recta, que no es la figura, voy a hacer el dibujo como corresponde, es más bien una curva. Ya, sin importar el dibujo que yo hiciera, incluso si acá lo hago como línea recta, yo sé que acá estoy graficando y igual a 1 partido en X. Y a mí eso es lo que me interesa porque necesito la abstracción o la idea de que esta viene a ser el techo del dibujo. Entonces hasta acá tenemos el dibujo y de acá ya nos vamos a pasar a los métodos. Primero vamos a hacer el método de los cascarones porque creo que da la integral más fácil. Ya el método de los cascarones era este en el que vamos completando cilindros. Si yo terminara de hacer el dibujo tratando de completar la figura que va quedando, me va quedando algo así, que esto sería prácticamente un hoyo, y este que viene girando así hacia abajo, bueno, eso debería ser más hacia allá, de hecho debería ser bastante más hacia allá, algo así. Lo cerramos acá y esto se vendría a juntar así. Ya, y ahí tenemos más o menos la forma del sólido que vamos a obtener, teniendo en cuenta que acá se hizo un hoyo, que hay un hoyo que es como un cilindro de hecho. ¿Ya? Y el cuerpo que quedó es como esta superficie que quedó a los lados con un hoyo al medio. Entonces vamos a ver cómo se haría con el tema de los cascarones. Sería, al igual que lo hemos dicho varias veces, vamos a agarrar acá una zona cualquiera y la vamos a abordar por medio de un cilindro. Y el cilindro como en sí no
tiene un volumen, no tiene un grosor, nosotros le vamos a dar un pequeñísimo grosor, donde nosotros veíamos que entonces vamos a ir completando distintos cilindros, donde lo que nos interesa es que la fórmula es 2pi por el radio que van a tener estos distintos cilindros, por la altura de los cilindros, y aquí lo multiplicamos por un diferencial de x, que cuando descubrimos la fórmula vimos que ese era como el pedacito en el cual nosotros le estamos dando un pequeño grosor y que finalmente lo ignoramos. Y la integral claramente siempre tenemos que indicar dónde va. Entonces hay que ir llenando estas tres cosas. Viendo el dibujo es relativamente fácil ver que cuando yo estoy acá, el radio del que me estoy preocupando es x, pero yo voy a ir juntando todos los cilindros, entonces me voy a ir como expandiendo y contrayendo. Entonces de repente voy a estar sacando el cilindro celeste, pero en otras ocasiones me voy a tener que fijar en este cilindro que es morado. Y ahí voy a tener otra x. Entonces, para hablar en general, porque finalmente la integral lo que va a hacer es, ella se va a preocupar de darme un método para que yo me pasee por todas las x, es decir, bueno, cuando tú estés en uno fijo, el radio va a ser tu coordenada en x, así como aparece acá. La altura del cilindro sí va a venir dado por otra situación, que es la función, porque la altura del cilindro me la está dando este techo de acá, que independiente de cómo yo haya hecho el dibujo, yo sé que eso es 1 entre x, o 1 partido en x. Entonces la altura de esto es 1 partido en x, y los x entre los que me estoy moviendo, o los lugares donde yo voy a ir tomando cilindros, es entre el 1 y el 10. No tomo los negativos porque cuando da la vuelta finalmente paso por el negativo, pero yo parto desde la idea de que estoy desde el 1 hasta el 10. Lo que está entre el 0 y el 1, que sería esta parte de acá, no lo tomo porque es un hoyo, entonces no tiene sentido que lo considere dentro del volumen. Entonces esto sería una integral que va entre el 1 y el 10. Y esto quedaría 2pi por la integral de 1 por diferencial de x. Ya, esto finalmente, si no me equivoco, da 18pi. Haciendo como la evaluación rápida, que no es mi foco el ver cómo se evalúa una integral definida, sino que veamos cómo se calcula. Ahora lo vamos a hacer por el método de los anillos. Y el método de los anillos acá, según yo, es un poquito más complicado. La integral que queda, igual yo suelo ocuparlo porque es como el que me sale más natural, pero bueno, finalmente ahí ve cada quien. Yo les recomiendo que si están aprendiéndolo, apréndanse al tiro los dos bien, cosa que después no les pase esto, que fíjense que la integral de la izquierda era regaladísima, era la integral de 1. Cambio acá, cuando empecemos a hacer la rotación del objeto, vamos a hacerlo en azul ahora, un poquito más delgado para que se vea. Entonces vamos a tener acá este cilindro, que es el espacio vacío que va a quedar del dibujo. Este de acá, que al rotarse empieza a agrandar bastante. Y acá, que tiene una pared hacia abajo finalmente. Así. Y vamos a completar el cilindro que está vacío. Y el cuerpo entonces quedaría algo así dentro de lo que me permite mi capacidad de dibujo. Nos quedaría algo así, ya suponiendo que para atrás también tiene. Entonces aquí el método de los anillos igual tiene una dificultad más o menos complicada, o no sé qué tan complicada. El dibujo aquí ayuda harto, la verdad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos ocupar el método de los anillos, yo me paro en una altura y ahí empiezo a sacar anillos de eso. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a sacar un anillo que es ese, que por dentro tiene el circulito que está vacío, y me lo llevo. Y ahí estos son círculos que me van quedando. Aquí voy a tener un círculo, aquí voy a tener otro círculo. ¿No? Porque se están revolucionando, así que yo sé que siempre me queda el círculo. ¿Qué pasa en este caso? De hecho, voy a marcar el cilindro en otro color. El cilindro va a estar en verde. Y la otra función, que es la de 1 partido en x, que es la que está girando y le da la curva, es la que está en azul hacia el lugar de los negativos. Entonces este circulito quedaría con un circulito verde adentro, que corresponde al hoyo que deja el cilindro, y uno azul que corresponde a lo que me está dando la función. Entonces aquí igual es fácil verlo porque el radio externo va a ser precisamente eso, la que viene de la función azul, que ahí vamos a ver cómo lo anotamos.
Y este de acá es constante porque este cilindro siempre tiene un radio 1. Pero si yo voy bajando en altura, bajo, va a llegar un punto en el que voy a llegar a este círculo de acá. Y en ese círculo de ahí no es la función azul la que está mandando el radio externo, sino que más bien es esta línea constante de acá. Entonces, cuando yo quiera sacar un círculo ya de acá adentro, o sea, de acá abajo, que es el que estoy tratando de marcar, de hecho por esta parte es que hice dos dibujos, ese círculo, que es un círculo, va a tener por radio externo un 10, porque todos estos de acá van a llegar al 10, y por dentro va a seguir constante este que tiene, perdón, un radio de 1. Entonces ya, aquí veo una diferencia. Veo que voy a tener que dividir esto como en dos secciones porque si bien el radio interior, que el del cilindro va a ser siempre el mismo, va a ser siempre el 1, el de mi radio exterior va a ir cambiando. Va a haber un punto en el que es solamente la recta del 10 y de repente empieza a tomar el borde de esto que se va curvando, que es la de y igual a 1 menos x. Entonces vamos a tener que escribir eso en la integral. Vamos a ver la integral entonces, sabiendo que la vamos a separar en dos, porque hay dos como etapas de esta integral. La primera que va desde, bueno, antes de eso vamos a escribir pi por el radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por el diferencial de donde yo me esté moviendo. Y aquí es donde viene la gran pregunta, creo yo, o una de las cosas que pueden pasar desapercibidas que generan confusión. Yo me voy a empezar a mover no entre los radios, sino que me voy a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo. Porque fíjense que cuando yo tomaba los cilindros en el dibujo a la izquierda, yo me movía, por ejemplo, en el 10 sacaba un cilindro. Me tiraba un poquito para la izquierda, sacaba un cilindro. Me tiraba un poquito para la izquierda, sacaba un cilindro. Entonces me estoy moviendo a lo largo del eje X para sacar los cilindros. En este caso, acá cuando yo vaya cortando anillos, voy cortando un anillo arriba, bajo, corto un anillo, bajo, corto otro anillo, bajo. Entonces aquí yo no me estoy moviendo en el eje X, yo me estoy moviendo en el eje Y. Por lo tanto, en este caso, la integral se va a ir moviendo en el Y. Voy a ir contando el Y, tengo un anillo, le sumo el anillo de abajo, el anillo de abajo. O si parto de abajo, el anillo de arriba, el anillo de arriba y así sucesivamente. Entonces los límites de integración de esto, como la figura parte pegada al piso, va a ser desde el 0 hasta el 1. Pero cuando yo empiece a escribir esta integral me voy a dar cuenta de que el radio externo, me voy a traer la fórmula para abajo, el radio externo en esta sección de acá es 10 y el radio externo acá viene dado, ojo, viene dado por y igual a 1 partido en x. Pero a mí no me interesa la altura, pues si yo quiero el radio a mí me interesa ver qué tan a la derecha o a la izquierda está. Así que vamos a despejar esto inmediatamente y esto sería x es igual a 1 partido en y. Bueno, y ahí yo tendría que el radio externo en ese caso sería s. Entonces como tengo dos radios externos, tengo dos etapas diferentes de la integral, voy a tener que separar esto y ya se dan cuenta de cómo se complica con respecto a la de la izquierda. Entonces primero vamos a tener una integral que parte sin duda desde el 0 y llega hasta el 1 partido en 10, que espero que se hayan podido adelantar a eso. ¿Por qué? Porque si yo parto desde acá abajo hasta el 1 partido en 10, para mí los que estaba tomando, los anillos que estaba tomando fueron siempre iguales. Todos tenían un radio externo de 10 y un radio interno de 1. Y la otra entonces tiene que abordar lo que nos falta, desde el undécimo hasta el 1, donde ahí el radio externo pasaba a ser esta de acá, es decir, 1 partido en i, 1 partido en i al cuadrado menos el radio interno que es 1, ahí sí, al cuadrado. Y todo esto diferencial de i. Y ahora tendríamos que resolver esa integral, que tampoco es que sea tan terrible, ya nos quedaron funciones difíciles o largas, pero igual es mucho más esfuerzo que la verde que está a la izquierda, así que yo recomiendo que manejamos los dos métodos. Si resuelven eso, de todas maneras les va a dar la misma solución que nos dio con la otra.
Ya no hay una diferencia entre un método y el otro porque finalmente deben ser equivalentes. Así que vamos a dejar este hasta acá. En un próximo video grabaré el otro, pero ya con esto tienen uno de cada uno por lo menos y una comparativa entre ambos métodos. Y también para que vean de que pucha, si hay alguno que les cuesta mucho, de todas maneras son equivalentes. Hay que tener harto orden con las variables, eso sí, como les decía, tener bien claro entre dónde se están moviendo y con eso no deberían tener tanto problema. Pero si están empezando en cálculo integral hay que practicarlo porque no es fácil generar esa costumbre, esa visión, porque estamos muy mecanizados a hacer los ejercicios. Así que eso, espero que esto les haya sido de ayuda, que estén muy bien y como siempre que Dios les bendiga.